Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Son las 7:07 de la mañana. Empezamos esta segunda hora de noticias aquí en Radio Panamá. Hoy les saludan Alexandra Siniglio y Enrique Arosemena. Tenemos más entrevistas porque el presidente de la República sancionó una nueva ley en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales. Esta mañana está con nosotros Carlos Barzallo, presidente de Transparencia Internacional, el capítulo de Panamá. Gracias, don Carlos, por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, gracias por entrevistarme. ¿Qué significa esta ley que ha sido sancionada por el presidente y si de verdad considera usted que es un avance y que nos va a ayudar a salir de todas las listas estas de colores en las que estamos hoy metidos? Bueno, la consideración es que eso puede entenderse como un avance formal, y subrayo la palabra formal, ya que no hay ninguna ley en este país ni en el mundo que funcione por sí sola. Esta es una ley que a su vez reforma 4 leyes de distintos años y distintos temas. Es como un popurrí, lo cual ya demuestra que no es una ley que venga, digamos, con un tema solo o nuevo, sino que es reparo, arreglos, modificaciones de cosas que ya se han aprobado en leyes anteriores, en las cuales siempre se ha establecido que con esas leyes se lograrían los objetivos, y siempre estamos en la necesidad de reformas, lo cual en sí mismo no es ni bueno ni malo, es una realidad. Lo que quiero que transmitir a la comunidad es que no caigamos en simplismos de que aprobada una ley, el resultado automático es la solución de nuestros problemas ni salida de listas. ¿Qué le parece positivo de esa ley que por lo menos puede ser un primer paso para enmendar algunas cosas? Sí, nosotros hemos dado muchos primeros pasos. Más que positivo, ¿no? Yo quiero advertirle a la ciudadanía que hay cambios importantes. La medición de la efectividad va a verse si realmente funciona o no, porque ejemplo uno y concreto, esta ley reforma a su vez una ley del 2016, una ley que tiene 5 años. ¿Qué trata esa ley de 2016? Que todas las sociedades anónimas panameñas deben llevar registros contables. Eso está dicho desde 2016, pero no se ha cumplido. Y ha habido la necesidad en el 2021 de reiterarlo, mejorarlo, explicarlo mejor e inclusive amenazar, y ya no son amenazas sino realidades, sanciones de distinto tipo, monetario, corporativas, para lograr el objetivo. ¿Qué es cuál? Que toda sociedad anónima tenga registros contables, algo que parece sencillo, pero que no ha sido así por múltiples razones. Hay muchas sociedades que simplemente existen sin tener ningún tipo de registro contable. Eso es un problema, o puede ser un problema, y eso es lo que se está atacando, por ejemplo, con esta reforma de ley. Pero usted nos habla de que no es la primera vez que se reforma la ley para intentar salir de estas listas. ¿En qué hemos fallado o cómo lograr al final una ley que nos permita no estar año tras año o cada cierto periodo ingresando, como dice Alexander, en este tipo de lista del color que le quieran poner? ¿Qué debemos hacer como país para ya establecer una metodología de transparencia en cuanto a este tema? Bueno, nos lo han dicho muy claramente y por escrito. Esto se divide, las evaluaciones, en 2 temas: cumplir recomendaciones y la efectividad y eficiencia del cumplimiento. Es decir, demostrar con hechos de que las leyes que se aprueban se cumplen, y es donde nos dicen que adolecemos de defectos, que no hemos podido demostrar que las leyes que aprobamos son efectivas y eficientes. Entonces, el reto está lanzado, que es decir, demostrar que esta reforma se usa en cantidad suficiente para lograr su objetivo. Pero voy a un tema mucho más profundo, y es que caemos enseguida, y yo puedo con mucho gusto detallarle novedades, las multas, qué obligaciones hay, la fecha, y lo haremos para beneficio de los usuarios, pero lo que debemos dedicarle por lo menos un minuto a pensar es ¿por qué hacemos las cosas? Si tenemos el chip mental de que lo hacemos porque nos lo está pidiendo alguien de afuera, ya sea por exigencia, por recomendación, por lo que sea, y no por convencimiento interno, siempre vamos a estar dependientes de lo que quieran afuera. Hay que cambiar el chip y pensar qué queremos y necesitamos nosotros, y podríamos coincidir con lo que nos piden de afuera o tener una visión diferente y plasmarla en nuestras leyes.
¿Qué quiero decir de manera sencilla? Que si usted no quiere combatir el blanqueo de dinero internamente y se lo tienen que pedir de afuera, siempre va a estar en un dilema de estar reformando leyes de las cuales usted no está muy convencido de que tenga que hacerlas. Si usted está convencido, lo hace y punto. Así usted decía que entre las cosas que se modificaron, no se está modificando nada porque ya estaba en la ley, el ejemplo que ponía de la ley del 2016. Entonces falta es voluntad para hacer cumplir las leyes, no tanto las leyes mismas, ¿no? Sí, mire, nosotros tenemos un problema histórico-cultural que viene de la colonia, obedézcase pero no se cumpla, que se diferencia del mundo anglosajón donde no tienen las leyes, no son perfectos, son humanos tan malos como nosotros, pero sin leyes hacen más que nosotros con leyes. Y vuelvo al ejemplo, no son opiniones. Si nosotros tenemos que reformar una ley de 2015, que tiene 6 años, tenemos que reformar una ley de 2016, que tiene 5 años, tenemos que reformar una ley de 2020, que no se ha usado nunca y ya se está reformando en la mitad de sus artículos. Uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuál fue el planteamiento inicial el origen de la ley y cuáles son los problemas para solucionarlo? No solamente estar lanzando críticas sin contenido, sino nosotros lo que queremos es encontrar soluciones prácticas y operativas. No perdemos la esperanza de que siempre esta nueva ocasión se logre, pero esto no es de hablarlo, esto es de hacerlo. ¿Qué otros aspectos fundamentales han sido reformados? Mire, un aspecto bastante importante es el tema también del beneficiario final, un tema que se habla mucho y hay que explicar qué es. Detrás de una sociedad está su accionista, para ponerlo sencillo. Ese accionista, Juan Pérez, aparecía en el libro hoy llamado Registro de Acciones. Juan Pérez es el dueño de la corporación XYZ. No puede ser más sencillo que eso, y él hace un negocio y él funciona toda su vida. El problema es que a veces Juan Pérez solamente presta su nombre y aparece como el accionista, pero no es el controlador. Detrás de Juan Pérez está Juana Peña, que es la que recibe todos los beneficios y manda a Juan Pérez, y el problema es saber que Juana Peña está detrás de Juan Pérez. ¿Por qué? Porque Juana Peña puede ser un corrupto que recibe coimas, un funcionario público local o extranjero que está haciendo actos de corrupción, o un narcotraficante, un terrorista. Entonces, el beneficiario final es necesario que se conozca. Hoy en día usamos un sistema bastante ingenuo. Yo le juro a usted que yo soy el beneficiario final y el proveedor de servicio, banco, abogado, contador, me acepta mi juramento y terminamos en un archivo y un expediente. Luego, meses después, nos damos cuenta que yo no soy el beneficiario final porque por otras informaciones, filtraciones, noticias, nos enteramos de que el dinero y el que manda le llega a otra persona que no es el que está apuntado. Y se producen estas distorsiones que enredan todas las investigaciones y no se pueden castigar a los que violen la ley. Ya con esto no saldríamos de esa lista también de los papeles de Panamá, los Pandora Papers. Vemos que inclusive en estos días, Alexandra, hablamos de una investigación en Chile, ¿no? Por este tema. El presidente de Chile está bajo juicio político en una primera instancia en una cámara de su sistema legislativo por estar, pero una cosa importante, el tema de los Pandora Papers no solamente es estar allí, es un tema en la parte política es de no decir la verdad, porque nuevamente a veces se toman cosas simples. No es per se un problema tener una sociedad, eso no es el problema. Para un político el problema puede ser haber mentido, de tenerla o no tenerla, no haberla declarado. Eso se torna diferente al ciudadano común y normal que tiene su sociedad, la declara y no hay ningún problema. No hay que generalizar ni confundir. Los políticos, el problema que se les está dando en estas revelaciones es que niegan la existencia porque en algunos países se las prohíben o la niegan por el simple hecho que lo han negado y no se han sincerado y entonces tienen que pagar el costo político de eso. Eso no es tan jurídico como político. ¿Qué cosas quedaron pendientes que no fueron incluidas en esta ley que a su juicio Panamá debió haber incorporado? Mire, transparencia ha sido constante y tiene año y 19 meses ya constante de recomendar, por ejemplo, que para no solo responder a presiones internacionales, entiéndase de que se necesita la información porque la pide una autoridad extranjera para sus propósitos y concretamente Transparencia ha recomendado que una de las autoridades
que debía tener acceso al registro privado y único de beneficiarios finales, que actualmente solo son el Ministerio Público, la UAF, el MEF, la Superintendencia de Sujetos Financieros Obligados, y ahora han añadido a la Dirección General de Ingresos. Solo 5 entidades tienen acceso al registro único de beneficiarios finales que se va a armar. ¿Qué proponíamos nosotros? Y seguimos proponiendo que la Dirección General de Contrataciones Públicas también debe tener acceso. ¿Por qué? Porque eso ayudaría a combatir la corrupción interna local. ¿Cómo? En los actos públicos o las contrataciones mal llamadas directas, podría esa dirección hacer una mejor investigación de saber quién es el beneficiario final de las compañías que se están ganando contrataciones y que hay dudas sobre su legitimidad. Sería como casi como un récord policivo que tienen que entregar para poder participar y que la autoridad debe poder verificar, ver exactamente en qué negocios está metido esa persona o esa compañía. Sí, es un buen símil, es buscar otro lugar donde verificar lo que, como digo, ahora solo depende de una declaración jurada de la persona y hay que basarse en la buena fe, pero uno tiene razones para dudar en la buena fe de los criminales. El criminal puede que no le vaya a decir la verdad como hace un ciudadano normal. Entonces, lo que usted necesita son mecanismos adicionales, alternos, que le permitan verificar. Otro ejemplo para comparar, Estados Unidos, que está igual en incumplimiento que Panamá, y que no está en lista porque a pesar de estar en incumplimiento en este tema, hace otras cosas que le ayudan a obtener el resultado, tiene el registro de beneficiarios finales que ellos están elaborando y trabajando en él, tiene, por ejemplo, una diferencia importante con el de Panamá. También tienen acceso a él las instituciones financieras para poder hacer su debida diligencia y siempre con el consentimiento del cliente. ¿Qué significa esto? Que cuando usted le da esa declaración a su banco, el banco puede ir a este registro con el consentimiento del cliente y verificar que efectivamente ese es el beneficiario final. Eso no lo tenemos nosotros en nuestra ley original del 2020 ni en la recién reformada de 2021. A mí me preocupa lo que usted comenzó diciendo, de que estas modificaciones no son garantía de que vayamos a salir de las listas. Hay una próxima revisión en los próximos meses y Panamá, que está en una lista gris, podría incluso descender. ¿Cómo afecta eso al panameño común y corriente? Porque a veces tengo la percepción de que sentimos de que son temas lejanos y que no nos afectan porque no tenemos grandes empresas o no tenemos sociedades y no tenemos nada que declarar, pero sí en realidad nos afecta y nos afecta mucho como país. Me gustaría hacer esa reflexión con usted. Sí, sí, muy válidas esas reflexiones porque permiten desarrollar varias ideas. Nuevamente, el punto de que quiero que quede claro que si es positivo o negativo, este es un paso que se tenía que dar. Tiene detractores, hay personas que no les gusta lo aprobado, y hay personas que consideran que lo aprobado se queda corto. Así que no se complace a todo el mundo. Sin embargo, podía no existir esta ley y estaríamos relativamente peor. Vamos a estar claros así. La ley es lo que es la ley. Eso lo que falta es ver su efectividad y solo el tiempo lo dirá con los ejemplos concretos, cuántas veces la he usado y tenemos pues la trayectoria. Sobre la afectación al panameño común, donde uno trata de explicarle a la gente cómo esto lo afecta, vamos de lo macro a lo micro. Panamá no es sostenible que como centro financiero esté en listas. Es totalmente inconcebible ni siquiera pasar a lista negra y mantenerse en este estatus de lista gris. Entonces Panamá tiene que salir de ella si aspira a ser un centro bancario y financiero, si no puede dedicarse a otras cosas. Y sobre el panameño a pie, no es que esto lo afecte, ¿por qué? Porque de los 4.5 millones de panameños que creo que somos, los que lo puede afectar es a los que tienen sociedades anónimas. Enseguida, un gran grupo se excluye de esto porque dice, yo no tengo sociedad. Sin embargo, no creamos que esto es solamente del que no tiene contra el gran empresario que tiene. Hay un grupo en el medio que sí tiene sociedades, que es profesionales clase media, normales, que las han tenido por razones históricas, por razones de mantenimiento de activos, depósitos bancarios. Hay gente que tiene la sociedad, el carro a nombre de una sociedad, hay gente que tiene la casa a nombre de una sociedad, sin que eso sea nada fuera de lo común para ese grupo. Entonces, ese grupo sí esta ley le cambia porque sus abogados van a tener nuevos requisitos que le van a trasladar a esa persona y los costos van a aumentar
y los requisitos y exigencias de información van a aumentar. Si, por ejemplo, usted tiene hoy su casa o una sociedad anónima y nunca la ha usado, los libros tienen hasta polvo y nunca se ha preocupado, ahora tiene que tener registros contables para esa sociedad y demostrar los activos y pasivos ingresos que tiene esa sociedad y se lo tiene que dar a su agente residente, y eso es una nueva obligación que tiene fecha de cumpleaños, 30 de abril de cada año habrá que hacer eso, si no hay multas. ¿Pero a quién le toca verificar que se cumpla todo lo aprobado? Hay una superintendencia, que antes era una intendencia, que se dedica a regular a todos los otros sectores que no son banca, valores y seguros. E incluye a, por ejemplo, el sector inmobiliario, las constructoras, incluye a los abogados cuando hacen una serie de actividades, no todas, a los contadores iguales, ahora incluye a los notarios a notarías, incluye a los casinos, incluye a las joyerías, incluye a los vendedores de automóviles nuevos usados. Ese grupo es supervisado para estos temas de blanqueo por una nueva superintendencia, y a ellos es lo que les toca verificar que tengan, por ejemplo, de lo que estamos hablando, registros contables. Y además al panameño de a pie, como se dice en la calle, sí le afecta esto de que el país esté en las listas, porque lo hablábamos hace un instante con el exministro Aguilera, todo el tema de las señales negativas que se mandan afuera sobre Panamá nos impacta directamente en la inversión extranjera que tanto estamos necesitando en este momento. Ayer lo hablábamos también con la presidenta de APEDE, que la salida para el país en tema económico viene de la mano de la inversión extranjera. Entonces no podemos estar mandando mensajes contradictorios, ¿no? Totalmente de acuerdo, y abonando en la idea, la Superintendencia de Bancos tiene un reporte público donde dice exactamente en efecto monetario que puede haber para Panamá de continuar esta tendencia, porque se afectan lo que se llama las corresponsalías y el costo del dinero para la gente. Eso está estudiado y eso invito a que lo vean. Y el otro, desde el otro ángulo, que eso suena macro y sofisticado, el individuo cuando quiere abrir cuentas en el extranjero, los estudiantes, el que esté viajando, la mala reputación del país afecta, además de que da un dolor como ciudadano y como panameño, empeora los trámites, lo hace más engorroso, todo lo hace más difícil. Entonces tenemos que convencernos por nosotros mismos de qué queremos hacer para mejorar. Y conozco el caso de varios estudiantes becados estudiando fuera del país, un sacrificio personal y familiar, y que cuando llegan sobre todo a los países de Europa, no pueden abrir una cuenta bancaria a través de la cual recibir el depósito de la beca que le permite pagar los estudios y costear sus gastos de vida. Así que el problema sí afecta, como bien dice, no solo a los grandes empresarios. Yo creo que también hay que pensar en eso, porque a la larga nos afecta a todos, don Carlos. Es así, es muy, muy doloroso, y sobre todo porque también ese mismo estudiante que le cuesta trabajo se molesta al leer filtraciones donde ve que otras personas muy diferentes logran abrir las cuentas con mucha facilidad y transfieren millones de dólares y no pasa nada. Entonces lo que también molesta es la inconsistencia y el trato desigual. La gente, por ejemplo, anecdóticamente cuenta lo difícil que es abrir o mantener una cuenta en Panamá, se siente afectado, golpeado, y ve que hay distorsiones. ¿Dónde están las distorsiones? En el tratamiento a unas personas que se llaman políticamente expuestas, o PEPs por las iniciales. Esos, por ejemplo, son las personas que han sido funcionarios en distintos países, han tenido mando y jurisdicción, y que pueden estar más involucrados en casos de corrupción y requieren mayor revisión. Esos son los que salen en los Pandora Papers, Panama Papers, Swiss Papers, Lux Papers, FinCEN Papers, porque ha habido montones de filtraciones y no es descabellado pensar que va a haber más. Así es. Gracias, Carlos Barzallo, presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, por estar esta mañana en Radio Panamá explicándonos en qué consiste esta ley recientemente sancionada y las expectativas que podemos tener como ciudadanos ante la aprobación, ante la sanción de esa ley. Muchas gracias. Gracias a ustedes.